Ok, gracias, Jefferson, por recordarme la grabación. Bueno, empezamos el año. No sé, tengo la memoria del 2021 como si hubiera sido hace muy poquitico. Parece que fue antier o ayer, el 2021, ¿sí? Y gracias a Dios estamos acá con vida, con salud y sobre todo pues tuvimos un año para darle muchísimas gracias a Dios. El día viernes nos pudimos reunir en la mañana para como congregación también darle gracias a Dios por ese año que había pasado y por todo lo que habíamos podido hacer. Y también vimos un poquito de lo que queremos hacer con la ayuda de Dios este año con esta congregación. Hoy empieza la congregación del Carmen de Viboral. Ahorita a las 9:30, Dios mediante, empiezan el primer servicio allí en el Carmen de Viboral. Y todo es para la honra y la gloria de Dios. Y pensando en todo esto, pensando en que nos gusta, no, a las 6:30, a las 9:30, van a hacer en la mañana. Pensando en todo eso que hacemos normalmente en nuestra vida, cuando comienza el año nos gusta siempre planificar qué es lo que queremos lograr y eso es importante. No llega a ninguna parte el que no sabe para dónde va. Yo no puedo arrancar y bueno, hoy voy a ir a caminar hasta donde llegue. ¿Pero para dónde vas? No sé, voy a salir a caminar. Entonces, hasta donde llegue es que puedo dar 5 pasos y ya llegué porque no sabía para dónde iba. Eso es lo importante de planificar. Pero cuando planificamos, vamos a encontrarnos con algunos estorbos en el camino. Y hay 2 historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son muy apropiadas para eso, para lo que estamos hablando. Una de ellas la encontramos en el capítulo 17 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel encontramos la historia de David y Eliab. Y en Números, capítulo 14, encontramos la historia de José y Caleb. Pero vamos a enfocar primero en la de David y Eliab. ¿Ustedes conocen esa historia? De David y Eliab. No Goliat. No Goliat. ¿Quién era Eliab? Sí, sí era. Los hermanos de la transmisión, ¿saben quién era Eliab? ¿Tampoco? Bueno, Eliab, ¿cómo? Era un hombre de guerra, no llegaba a general, no tenía grado de general, pero era el hermano mayor de David. Isaí, el padre de David, ¿recuerdan cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey, al sucesor de Saúl? Al primero que llamaron fue a Eliab. Y todos ustedes recuerdan la historia de David y Goliat. El pueblo de Israel está en guerra con el pueblo filisteo y están acampados así, un ejército acá, el otro ejército acá, hay un valle y salía todos los días Goliat. Goliat era un tipo grande, era un gigante, tipo de más o menos 5 metros y medio, 6 metros, un tipo grande así como Dieguito, ¿cierto? Un hombre de guerra, pues diría un amigo mío uruguayo, uno con ese lomo se pelea con el que sea, 6 metros y para arriba, imagínate. ¿Sí? Y venía y desafiaba al ejército de Israel. Y el ejército de Israel estaba temeroso. La Biblia dice que el ejército de Israel estaba temeroso. De Saúl hacia abajo, todos estaban temerosos. Ahora hay una particularidad. Me llama muchísimo la atención la actitud de miedo de Saúl, puesto que a Saúl lo habían ungido como rey, porque tenía todo lo que visualmente buscan en un líder, en un caudillo, ¿no? Dice la escritura que Saúl era el más alto de todos los israelitas del hombro hacia arriba. O sea, si viene un tipo que mide 6 metros, bueno, en Israel no hay nadie que mida 6 metros, pero
¿quién es el que tiene que salir a poner el pecho? El más grande, ¿no? Y bueno, pues el ejército estaba ahí. David estaba por allá en el campo cuidando ovejas. Y el papá Isaí le dijo, David, mi hijo, venga. David era un pastor. David, mira, coja estos panes, coja estos quesos y vaya al campamento de Saúl donde están sus hermanos. Cuando esté allá, pues les da esto para que ellos se alimenten, para que venga y me cuente. O sea, Isaí quería saber cómo estaban sus hijos, una preocupación muy normal en un padre, ¿o no? Quería saber cómo estaban sus hijos. Bueno, y David todo bien, todo juicioso, recogió las cositas y se fue. Cuando David llegó, casualmente, cuando David llega al campamento, fue exactamente en uno de esos momentos en los que salía Goliat a desafiar el ejército de Israel. Y David empieza venga, ¿y qué van a dar que derrote? ¿Quién es ese primero? No, ese es Goliat, y bueno, y bla, bla, bla. Y bueno, ¿y qué le van a dar al que lo derrote? ¿Y qué ha pasado? ¿Quién va a salir a pelear con él? ¿Sí? Todos hemos tenido el placer, el privilegio de tener un niño de 4 o 5 años cuando están en la edad. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Algo. ¿Y por qué? Y hay que darles el porqué de todo. Sí, estos días esta semana iba en el Metrocable y una niña de esa edad. El pobre abuelito ya no sabía qué hacer, estaba que o se tiraba a él o la tiraba a ella. Porque la niña estaba, abuelito, ¿y esta estación por qué se llama Acevedo? Qué chévere. Sí. ¿Y por qué? ¿Y ese coso por qué se cierra? ¿Y por qué la ventana no abre? Allá, entonces uno pasa por encima de la feria ¿no? Allá están las vacas. ¿Y por qué están las vacas? ¿Y por qué están los camiones? Y yo, ¿y por qué no se baja? Sí, pues David no tenía esa edad, pero sí empezó a preguntar, empezó a cuestionar, venga, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué no lo hemos hecho? Y tal. En últimas, es que no hay quién. ¿Cómo que no hay quién? Yo voy. Cuando David está diciendo yo voy, dice la escritura que llegó su hermano mayor, Eliab. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Eliab? Encenderse en ira contra David. Se enojó Eliab contra David y le dijo, a ver, mocoso, en términos bien paisas para que entendamos, a ver, culicagao, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Cómo así que usted va a ir? ¿Quién es usted? Mírese el tamaño. No voy yo que soy su hermano mayor. No estoy yendo yo, no me estoy poniendo yo de blanco, no me estoy poniendo yo de regalado. A ver, escuche mocosito, escuche peladito. La cosa es así. No nos vamos a matar entre todos ya. Va a haber un enfrentamiento mano a mano, que eso es un tango, es el título de un tango, pero pues no era tan equitativo viendo a Goliat, ¿no? Y el que pierda, el pueblo que pierda va a ser esclavo del otro. Entonces, ¿quién es usted? Que es un niño, vaya, siga cuidando ovejas, vaya para la casa. Pero claro, ustedes han escuchado ese dicho popular que en pueblo de ciegos el tuerto es el rey. Con un ejército muerto del miedo, con un ejército que no quiere hacer absolutamente nada, que todos están esperando como vaya usted, ¿no? Donde hubieran dicho, dé un paso al frente, todos estaban pendientes para el paso atrás primero. ¿Sí? En un ejército de eso, pues no faltó el que fue y le dijo a Saúl, Saúl, se alinearon los planetas. Hoy fue el día de suerte. Resultó que se va a enfrentar a Goliat. Y Saúl dijo, uy, me salvaron la papeleta. ¿Cómo así? Sí. El hijo de Isaí, ¿quién? Eliab. No, el menor. Bueno, pero si el man dijo, cuando le llevan a David delante de Saúl. Saúl se rasca la cabeza, apenas lo ve. Venga, es en serio. Yo creo que donde Saúl hubiera sido Nabucodonosor. Ay, pobrecito el que llevó a David. Sí, porque es que David no tenía esas características físicas
este es el tipo que nos va a defender, este es el tipo que va a salir a pelear. Y Saúl le dice, mijo, venga, ¿cómo así? Yo creí que era una persona seria, venga, estamos hablando de un tema de estado importante. Y dice David, sí, yo voy. Mijo, pero es que usted está muy niño, usted es un niño. Y David lo mira y le dice, sí, pero es fácil. Cuando yo estaba en el campo cuidando las ovejas de mi padre y viene un oso y se lleva un corderito, yo voy y le quito al oso de las fauces el corderito. Venga, este David tenía lo suyo. Pues yo no sé cuánto medía David. Sé cuánto mido yo. Yo mido 1,83, peso 93 kilos. Y yo no estoy tan animado de salir a pelear con ningún oso. Yo no sé de ustedes cuántos son muy valientes y quieren ir a pelear con osos, pero yo personalmente, yo sí como que no voy a pensar, hoy no tengo ganas. Pronto mañana me preguntan así, pronto tengo ganas, pero hoy no. ¿Sí? Y ahí después llega y le dice, y si un león venía y agarraba uno de los corderos de la mano, yo alcanzaba al león y le quitaba el cordero. Entonces Saúl dice, bueno amigo, pues con esos antecedentes aplica. Pero usted no se puede ir a pelear así. Y le ponen la armadura de Saúl a David. Y David era un niño. Y esa armadura le quedaba grande y pesada, al punto de que David no podía ni caminar, no se podía sostener con la armadura. Y David después, ya todos ustedes conocen el resto de la historia, David dice, es que yo no voy a pelear así, yo voy a pelear en nombre de Israel, de Jehová de los ejércitos, y se fue tal y como era David. ¿Sí? Esa es la primera historia. La segunda historia, que la encontramos en Números, es la de Josué y Caleb. ¿Ustedes recuerdan quién eran Josué y Caleb? Los espías. Este muchacho la tiene clara. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Dios no hizo nada milagroso ni maravilloso para que ellos salieran de Egipto, porque uno pasa el Mar Rojo cada que quiere en seco, y cuando uno está en el desierto, pues es muy normal tener una nube que lo proteja a uno del sol durante el día y una columna de fuego que le dé luz y lo caliente en la noche. Eso pasa todos los días, eso no es maravilloso. Pero cuando ellos están allí, Dios les había prometido a ellos que, a ellos no le había prometido desde Abraham, que ellos iban a ir a poseer una tierra, la tierra de Canaán, ¿cierto? ¿Y qué característica tenía la tierra de Canaán? Era una tierra demasiado fértil porque fluía la leche y la miel. Y a alguien dentro de esos 3 millones de personas aproximadamente que salieron de Egipto, se le ocurrió una ideota. O sea, no falta el de la ideota. O sea, el de la idea grande. Y le dice a Moisés, venga, ¿dio la palabra a Moisés? Sí, Moisés, lo que pasa es que nosotros vamos a ir por allá a meternos a esa tierra y a conquistar esa tierra. Pero venga, nosotros sabemos que Jericó tiene un muro. Nosotros desde acá podemos ver el muro de Jericó. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Y por qué más bien, Moisés? No sé, mandamos a alguien que mire, que se fije qué hay, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, que realmente desde la matriz tofa de cualquier hebreo en el desierto, todo lo que ellos tenían allá era fortalezas y todo lo que ellos tenían para este lado era debilidades, ¿cierto? Pero mandemos a alguien. Y a Moisés le pareció bien la ideota y escogieron uno de cada tribu. Eran 12 tribus, mandaron 12 muchachos. Los 2 más jóvenes eran Josué y Caleb. Y se fueron y reconocieron la tierra. ¿Y sabe qué? Se dieron cuenta de que la tierra era como Dios les había dicho. Es más, dice el texto de la escritura que un racimo de uvas, levanten la mano todos los que conocen un racimo de uvas. ¿Sí? ¿Nadie más conoce un racimo de uvas? En el de 1.20. En la plaza 20. Que un racimo de uvas era cargado por 2 hombres de guerra. O sea, era algo grande, era algo maravilloso. Cuando llegaron los 12 de su misión, ¿cómo llegaron? 10 llegaron así, con la lacrimita, con esa cara de acontecimiento, como
Sí, pues mire, les trajimos una muestrecita de lo que es el fruto de la tierra. Todo muy bonito, sí. Chévere. Ey, ya es caras. Ey, esa actitud. No, porque es que allá viven gigantes. No, es que Dios nos trajo aquí para que la gente nos matara, violaran a nuestras mujeres, volvieran esclavos a nuestros hijos. Bueno, va, vamos a sentido común. Si ese hubiese sido el plan de Dios, que fuesen esclavos, ¿qué les iba a cambiar la vida? Lo único que iban era cambiar de amos, porque en Egipto, ¿qué era el pueblo de Israel? No eran esclavos en Egipto. Cuando Moisés saca el pueblo de Israel, ¿qué era el pueblo hebreo en Egipto? No era un pueblo de esclavos. Entonces, ¿qué les iba a cambiar? Ah, no. Pero ellos nos muestran esa capacidad que tenemos nosotros de olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando comencé la historia de José y Caleb, que les dije que Dios no había hecho nada maravilloso por tenerlos ahí? No había nada más fácil que ser judío hebreo en ese tiempo, porque llovía maná. Entonces el tipo llegaba y se levantaba por la mañana, salía de su carpa, voy a ir a trabajar, iba, recogía el maná, ya, trabajé. No me preocupaba por más. O sea, les llovía maná, estaba la nube que los protegía, la columna de fuego. ¿Era eso un impedimento para Dios? Para Josué y Caleb no fue, porque Josué y Caleb dijeron, sí, allá viene la gente, estaba grande, pero si Dios nos entregó esta tierra, vamos y cojámosla, tomémosla. Pero ustedes sí me han escuchado decir esto muchas veces, la mayoría no siempre tiene la razón. Y este es un claro ejemplo. Pudo más el llanto de 10 que el arrojo y el coraje de estos dos muchachos. Y ahí fue donde Dios se enojó y les dijo, bueno, por incrédulos, 40 años hasta que se mueran toda esta generación. Y de hecho los únicos que pasaron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Los únicos que la vieron, porque ni siquiera Moisés lo logró. Entonces, mis hermanos, esto es importante. Nosotros debemos siempre procurar recordar, escribir, describir y revivir. 4 cosas. Recordemos, escribamos, describamos y revivamos nuestros planes y recordemos las cosas que Dios ha hecho. Para nosotros los seres humanos, la memoria del ser humano funciona de 2 formas. Número 1, nosotros memorizamos por repetición. Cuando nosotros repetimos algo, eso queda en nuestra memoria permanente. Y la otra cosa por la que nosotros memorizamos es un evento emocional importante. ¿Sí? ¿Cómo así que un evento emocional importante? Florecita, ¿usted qué ropa tenía puesta el viernes? El viernes por la mañana. Una ropa, tenía una ropa. ¿Y qué ropa tenía puesta Elizabeth el viernes por la mañana? Una ropa. Tenía, o sea, ¿sabes que tenía ropa? Ay, en serio. Ay, no, pues. ¿Qué ropa tenía el día que te casaste? ¿Cómo era el vestido? ¿Y hace cuánto se casó? 13 años. Ok, mire, recuerda muy bien cómo estaba hace 13 años, pero no la tiene tan clara de cómo estaba hace 2 días. Porque hace 2 días tenía una ropa, pero hace 13 años tenía un vestido así blanco, grande. Un evento emocional importante. ¿Sí?
Ya nos demostraste que no fue importante reunirte con la no, mentira. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros siempre recordemos. Y para recordar es bueno escribir. Pero también hay que describir. ¿Sí? No hay nada mejor de cuando a uno le pasa algo maravilloso en la vida o catastrófico y uno empieza a contárselo a alguien que casi como que se lo hace vivir. Y sobre todo, hay que volver a revivir. Con las cosas buenas hay que volverlas a revivir, volver a sentir esa misma emoción, volver a sentir esa misma alegría. ¿Por qué? Hay dos cosas que están en nuestro dominio y hay una tercera que no. Nosotros decidimos acerca de qué hablar. También decidimos qué queremos recordar. Pero hay una que no dominamos, que no está en nosotros, y es que guardamos en nuestro corazón, que se queda ahí en nuestra memoria permanente. Ah, hermano, pero usted acaba de decir que decidimos que recordar. Sí, claro, nosotros decidimos que recordar. Decidimos que recordar. Pero hay eventos, hay sucesos en nuestra vida, buenos, bien malos, que los tenemos ahí. Y que en cualquier momentico como que nos volvemos a recordar, los volvemos a recordar. ¿Por qué? Porque están guardados allí. Ni ustedes ni yo lo podemos controlar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tener mucho cuidado en lo que depende de nosotros. Lo que hablamos y lo que queremos recordar. Entonces vamos a recordar, vamos a querer recordar las cosas buenas que el Señor ha hecho. Vamos a querer recordar los planes y proyectos que estamos teniendo para este año. Tenemos que recordarlos. Así como nos emocionamos cuando nos dice, no, yo este año voy a lograr tal cosa con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a lograrlo, pero tenés que recordarlo. Y esa emoción que estás sintiendo hoy, la tenés que volver a sentir dentro de 2 meses, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, en octubre, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Todo lo que se acumula es lo que va tomando un efecto en nuestras vidas. Y ese efecto va a generar confianza. ¿Qué le pasó a David? David recordó lo que había hecho cuando se enfrentaba al oso, cuando se enfrentaba al león, ¿cierto? ¿Qué recordó Josué y Caleb? Venga, tranquilos, mi viejo, que es que uno no pasa el Mar Rojo todos los días en serio. O sea, uno no llega. Imagínense, la excursión al Mar Rojo no era la playa y disfrutar del mar. Era de, ahí vamos que eso se separa las aguas y pasamos hasta el otro lado del desierto. En serio. Entonces revivieron eso, ¿sí? Por eso, y eso le genera a uno, ¿qué? Cuando uno recuerda, cuando uno revive, cuando uno describe, eso le genera a uno confianza. Y me encantó el himno con el que el hermano Yamil comenzó el servicio esta mañana. Todas las promesas del Señor Jesús. Nosotros tenemos que recordar, tenemos que hablar, tenemos que describir esas promesas, porque eso es lo que genera en nuestras vidas confianza. Pero para nosotros tener esa confianza necesitamos alimentarnos de buenos recuerdos. Recuerden, yo decido que recordar. Hay no voy a decir que es un TikTok, porque el chavo no hacía TikTok. Pero hay nada de esas cosas, creo que es un reel de Instagram, bueno, esos videos que pasan por redes sociales. Y hay una que muestran una escena del Chavo del Ocho. Creo que todos conocemos quién era el Chavo del Ocho, ¿cierto? Y estaba el Chavo en la clase con el profesor Girafales. Y él dice algo así como que las cosas buenas hay que recordarlas, pero las cosas malas no. Y él hace una alegoría. Y él dice, a ver, si el Chavo siempre quería comerse una torta de jamón, entonces dice, si usted me regala una torta de jamón,
yo me voy a sentir muy bien. Y cuando lo recuerde, voy a volver a sentir esa alegría y todo. Pero si alguien me pega, cada que yo me acuerde, me va a volver a doler. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que alimentar nuestros corazones de buenos recuerdos. ¿Y qué mejores recuerdos que las cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas? Eso nos tiene que llevar y generar confianza, ¿o no? Cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar el hecho de poder recordar lo que Dios ya hizo. Entonces, tenemos nuestro corazón de buenos recuerdos y alimentémonos. ¿Cómo alimentamos esos recuerdos? De buenas palabras. Nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca. Y recuerde lo que el Señor Jesucristo también nos enseñó diciendo que lo que nos contamina no es lo que nos comemos, sino lo que decimos. Porque lo que comemos va al baño, termina en el baño. Lo que decimos sale del corazón. Y eso es una cadena, mis hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué es la invitación para nosotros, iglesia? Nuestros pensamientos enfocados en las cosas que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿hay algo que no sea verdadero en las cosas que agradan a Dios? No, ¿cierto? ¿Hay algo deshonesto? ¿Hay algo injusto? ¿Hay algo impuro? ¿Hay algo que vaya en contra de la amabilidad en las cosas que pertenecen a Dios? ¿Hay algo que no tenga buen nombre, buena reputación? ¿Hay algo sin virtud? ¿Hay algo que no merezca alabanza? Entonces, como todo está ahí, nosotros tenemos que enfocarnos en llenar nuestro corazón de todas estas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pensando en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Ay, ¿qué pasó acá? Ya sé qué pasó. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El día de hoy, yo les traigo una invitación. Hablamos el viernes de todo lo que nosotros queremos lograr, lo que nos planeamos como congregación de Girardot. Y nosotros nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Y nosotros vamos a decidir qué hacer. Cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba acampando frente al ejército de Filistea, unos decidieron quejarse. No, ¿qué vamos a hacer? Esto no lo resuelve nadie. Unos contaminaron sus pensamientos. Eso pasó con Josué y Caleb. El quejido de 10 contaminó el pensamiento del pueblo. Y por eso el pueblo decía, no, Dios nos trajo hasta acá para que nos volvieran esclavos, para que nos mataran. Venga, ¿usted cree que Dios necesitaba todo eso si los hubiera querido matar? Los mata y punto. Sin tanto show. Unos se basaron en sus experiencias. Eliab diciéndole a David, usted es un niño. Usted no es capaz. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos cuántos Eliab nos encontramos nosotros en nuestro camino. ¿Y qué vamos a hacer con esos Eliab? ¿Vamos a decidir escuchar los Eliab que nos encontramos en el camino? ¿O cual David vamos a hacer caso omiso, controlar, suprimir a las palabras de Eliab? Otros decidieron rendirse. Ellos no lo entendieron.
Cuando dijeron, se quejaron contra Dios y dijeron, no, es imposible, se estaban rindiendo, se estaban postrando. Sin embargo, hubo otros que decidieron creer, Josué y Caleb. Otros empezaron a crear nuevas experiencias. Si Dios nos dijo que fuéramos, vamos, lo podemos hacer. La pregunta, la invitación es, ¿cuántos deciden hoy ser un Josué, un Caleb? ¿O cuántos más bien están decidiendo por ser uno de los otros N? Porque es muy curioso, la Biblia habla de Josué y Caleb, y los otros hablan con los 10 espías. ¿Qué estás queriendo hacer? Hay un texto en Jeremías que a mí me fascina. Es Jeremías 11:24. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de victoria y no de calamidad, a fin de poderles dar una esperanza. Estoy parafraseando en la nueva versión internacional. La Reina Valera del 60 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Mis hermanos, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Los planes de esta congregación de Girardota no son los planes de nosotros, son los planes de Dios. Nosotros simplemente estamos diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esto que te presentamos, Señor, que es lo que queremos hacer, lo que nosotros creemos, lo ponemos ahí. Tú nos vas a mostrar la hoja de ruta, cómo vamos a seguir. Pero hermano, o sea que nosotros podamos llevar a cabo al 100% cada una de las cosas que nos propusimos este año como congregación. O sea, como decimos nosotros aquí en Antioquia, que en el camino se van soliviando las cargas y terminamos haciendo otras cosas, todo lo vamos a hacer para el Señor. Pero algo sí no puede cambiar, y es la decisión que queramos tomar hoy. O nosotros hacemos oídos sordos a las palabras de los enviados que nos resultan en el camino, a las palabras de los otros 10 que fueron a explorar la tierra con nosotros, o decidimos ser un Josué, un Caleb o un David. La decisión es de cada uno. La invitación del Señor es para que nosotros seamos hoy igual de fuertes que ellos. El Señor está con nosotros. Lo vamos a lograr. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor quiere que nosotros este año hagamos también, nos dejemos mover por Él. Y voy a cerrar con unas palabras que dijo Claudia en la reunión del viernes, que me calaron en la cabeza, porque ella dijo, dejémonos alcanzar de Dios. ¿Así, Claudia? Si no, la idea era esa. Si no fueron las palabras textuales, la idea era esa. Pero como congregación, la invitación es hoy, primer domingo del año, a que nos dejemos alcanzar por el Señor. Porque cuando nos dejemos alcanzar por el Señor, ay, ay, ay. David era un hombre que se dejó alcanzar por el Señor. Josué y Caleb se habían dejado alcanzar por el Señor. El Señor nos quiere alcanzar a cada uno de nosotros. Ya es decisión de nosotros si queremos dejar que el Señor nos alcance. Mis hermanos, Dios nos los bendiga por su atención. Muchísimas gracias. Acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar para terminar.